Eran las 7:15 a.m. en Nashville cuando abrí el correo electrónico que destrozó mi mundo. Mi hija, Emma, de 1 año, balbuceaba alegremente en su trona, completamente ajena a que su padre acababa de hacer explotar nuestras vidas con un solo mensaje. El asunto simplemente decía, siguiendo adelante. Casi derramé el café cuando abrí el archivo adjunto y vi la foto. Donald, mi esposo desde hacía 5 años, abrazado a una joven rubia que no podía tener más de 23 años. Estaban de pie frente a nuestra casa del lago, nuestra casa de vacaciones que habíamos comprado el año pasado, la misma casa donde habíamos pasado incontables fines de semana planeando nuestro futuro juntos. La casa es mía ahora, declaraba el correo electrónico. Ya me mudé con Amber. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio. No te molestes en pelear, la escritura está a mi nombre. Sentí que me temblaban las manos al dejar la taza de café, pero no de miedo. No, era pura rabia acumulándose en mi interior. Donald realmente creía que podía enviarme los papeles del divorcio por correo electrónico y robar nuestra casa de vacaciones, la casa que yo había pagado con las ganancias de mi negocio. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Miré a nuestra hija, todavía inocente y feliz, jugando con su desayuno. Luego miré la foto enmarcada en la pared de nuestra cocina. Donald y yo el día de nuestra boda. Ambos sonriendo como si tuviéramos el mundo a nuestros pies. 5 años de matrimonio, y así era como él elegía terminarlo, con un correo electrónico engreído y una foto suya con una mujer que tenía casi la mitad de mi edad. Respiré hondo y tomé mi teléfono. Mi dedo se detuvo sobre el contacto de Donald por un momento antes de pulsar bloquear. Luego abrí mi correo electrónico y escribí 2 frases simples en respuesta. ¿Estás seguro de eso? Mejor revisa la documentación cuidadosamente. Presioné enviar, bloqueé su correo electrónico y volví a mi hija con una sonrisa. Donald siempre me había subestimado. Me veía como la esposa complaciente que apoyaba su carrera mientras construía mi propio negocio como algo secundario. Probablemente pensó que me derrumbaría llorando. Tal vez le rogaría que lo reconsiderara, pero había olvidado un detalle crucial sobre mí. No había construido una empresa exitosa siendo ingenua sobre la protección de mis activos. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir. Las señales estaban allí, pequeñas banderas rojas que ignoré porque estaba demasiado ocupada haciendo malabarismos con mi creciente negocio y nuestra nueva bebé. Donald había estado haciendo frecuentes viajes de negocios a la casa del lago en los últimos 3 meses, alegando que necesitaba paz y tranquilidad para trabajar en una gran fusión corporativa. Yo había construido mi empresa desde cero mientras apoyaba sus movimientos profesionales. Cuando nos conocimos hace 6 años, yo ya dirigía un exitoso negocio minorista en línea. Pero Donald actuaba como si fuera solo un pasatiempo lindo. Le encantaba decirle a la gente cómo me había ayudado a convertirlo en algo real. La verdad, mi negocio había triplicado su valor desde que nos casamos. Todo gracias a mi propio trabajo duro y planificación estratégica. La casa del lago había sido mi idea, una escapada perfecta para nuestra familia, lo suficientemente cerca de Nashville para viajes de fin de semana, pero lo suficientemente lejos como para sentir que era un escape real. La había pagado por completo con las ganancias de mi empresa, pero Donald había insistido en poner su nombre en la escritura por motivos fiscales, según él. Yo había accedido, pero no sin antes hacer que mi abogado redactara algunos documentos muy específicos sobre la verdadera propiedad de la propiedad. La semana pasada Donald había estado especialmente distante, pasando horas en su teléfono en la oficina de nuestra casa. Cuando le pregunté sobre la fusión, se puso a la defensiva, espetando que yo no entendería las complejidades de las finanzas corporativas. Irónico, viniendo de un hombre cuya cartera de inversiones yo había estado administrando en secreto durante los últimos 3 años. Tomé a Emma de su trona y la abracé con fuerza, inhalando su dulce aroma a bebé. Tenía los ojos de Donald, pero mi determinación,
Ya podía verlo en la forma en que abordaba cada nuevo desafío. Al mirarla, mi resolución se fortaleció. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de proteger su futuro también. Fui a mi oficina en casa, con Emma en mi cadera, y abrí mi laptop. En cuestión de minutos, le envié por correo electrónico a mi abogado la documentación que probaba que yo había comprado la casa del lago. Luego abrí la transmisión de la cámara de seguridad que había instalado en la propiedad. Otra precaución de la que Donald no sabía nada. Las cámaras lo habían captado todo, cada visita, cada invitado, cada traición. Amber podría estar disfrutando de su victoria en la casa del lago, pero no tenía ni idea de que estaba protagonizando un video que ocuparía un lugar destacado en mi proceso de divorcio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rachel, mi asistente. Julia, necesitas ver esto. Adjuntaba un enlace al perfil de Instagram de Amber. Allí, remontándose a meses atrás, había docenas de fotos de ella con Donald. Algunas incluso fueron tomadas en nuestro dormitorio de la casa del lago, con ella usando mi ropa, usando mis cosas. La publicación más reciente la mostraba luciendo un enorme anillo de diamantes, el anillo de mi abuela, el que Donald había prometido que le daríamos a Emma en su cumpleaños número 18. Me sentí enferma. Esto no era un romance reciente. Esto había estado sucediendo desde antes del nacimiento de Emma. En una foto de hace 8 meses, Amber sostenía con orgullo una llave de la casa del lago, con el título Hogar, dulce hogar con mi amor, ojos de corazón. Nuevo capítulo. Mudándonos juntos. Mientras yo estaba despierta toda la noche con nuestra recién nacida, Donald había estado jugando a las casitas con una mujer que apenas había salido de la universidad. Las fechas de las fotos coincidían perfectamente con sus viajes de negocios. Cada vez que decía que estaba trabajando hasta tarde, cada fin de semana que decía con las manos temblorosas, abrí mi aplicación bancaria. Fue entonces cuando llegó el segundo golpe. La cuenta conjunta donde depositaba el dinero para el fondo universitario de Emma estaba vacía. Cada centavo, casi $100,000, había desaparecido. La transferencia se realizó ayer a una cuenta que no reconocí. La rabia que había sentido antes se transformó en algo frío y calculador. Llamé a mi banco de inmediato, luego a mi abogada. En una hora tuve la confirmación. Donald había estado moviendo dinero sistemáticamente durante meses, preparándose para este momento. Incluso había intentado acceder a las cuentas de mi empresa, pero fracasó. Esas, al menos, estaban protegidas por contratos férreos y acuerdos bancarios separados. Rachel llamó mientras hablaba por teléfono con la abogada. Julia, hay más. Me envió una serie de capturas de pantalla de la página privada de Facebook de Amber. La chica había estado presumiendo con sus amigas sobre cómo había enganchado a un hombre mayor y rico y cómo planeaban quitarle todo a su aburrida esposa. Incluso había mensajes en los que bromeaban sobre lo ajena que yo estaba, demasiado ocupada con mi pequeña tienda en línea para darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No sabían que esa pequeña tienda en línea me había convertido en millonaria 3 veces. Había mantenido esa información en privado, dejando que Donald creyera que mi negocio era simplemente exitoso, no tremendamente rentable. Su ego nunca le había permitido realmente mirar los libros de mi empresa para comprender exactamente lo que había construido. Miré a Emma, que ahora dormía plácidamente en su corralito. «No te preocupes, pequeña», susurré. Mamá está a punto de enseñarle a papá una lección sobre subestimar a las mujeres en los negocios. Pasé las siguientes horas en un frenesí de actividad. Mi abogada, Sara, llegó a mi casa justo antes del mediodía. Mientras revisábamos documentos en mi oficina, Emma dormía la siesta arriba, con Rachel vigilando. Había contratado seguridad adicional para la casa. Algo me decía que Donald no se tomaría bien mi respuesta por correo electrónico. «No es tan inteligente como cree», dijo Sara, examinando la documentación de la casa del lago.
La escritura puede estar a su nombre, pero tenemos pruebas irrefutables de que los fondos de tu empresa compraron la propiedad. Los registros de transferencia, los contratos, incluso los correos electrónicos donde admite que era tu dinero, todo está aquí. Asentí abriendo las transmisiones de las cámaras de seguridad en mi laptop. Hay más. Mira esto. Las imágenes mostraban a Donald y Amber entrando a la casa del lago en varias ocasiones durante los últimos meses. Pero lo que realmente le interesó a Sarah fueron las imágenes de hace 2 días. Mostraban a Donald sacando cajas y cajas de artículos de la casa, incluidas varias obras de arte que yo había comprado con las ganancias de mi empresa. Eso es intento de robo de activos comerciales, dijo Sarah tomando notas. La colección de arte se compró a través de tu empresa con fines fiscales. Tenemos la documentación. Justo entonces, mi teléfono se iluminó con una llamada de un número desconocido. Lo puse en altavoz. ¿Crees que eres tan inteligente, verdad? La voz de Donald era aguda, furiosa. Revisa el correo electrónico de tu empresa, Julia. Mis abogados también han estado ocupados. Abrí mi correo electrónico y sentí un nudo en el estómago. Los abogados de Donald habían presentado una petición de emergencia alegando que mi negocio se había construido utilizando su experiencia y conexiones. Exigían una auditoría completa y el control temporal de las cuentas de mi empresa durante el proceso de divorcio. ¿De verdad intentarías quitarme mi empresa? Mantuve mi voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. La empresa que construí antes de conocerte, tú la construiste, se rió con frialdad. ¿Quién crees que te dio todos estos contactos corporativos? ¿Quién te presentó a las personas adecuadas? Acéptalo, Julia, no serías nada sin mí. Amber lo entiende. Ella sabe cómo ser agradecida. Silencié el teléfono y me volví hacia Sarah, que ya estaba escribiendo furiosamente en su laptop. Levantó un dedo. Espera. Donald, reactivé el teléfono, ganando tiempo. Piensa cuidadosamente lo que estás haciendo. Oh, lo he hecho. Mis abogados se pondrán en contacto contigo sobre Emma también. Estás demasiado ocupada con tu precioso negocio para ser una madre adecuada. Amber es genial con los niños. Solía ser niñera. La amenaza de llevarse a Emma me heló la sangre. Pero antes de que pudiera responder, Sarah deslizó su laptop hacia mí. En la pantalla había un correo electrónico de hace 3 años, uno que Donald le había enviado a un amigo quejándose de mi éxito. No escucha mis consejos de negocios en absoluto. Dice que no necesita mi ayuda, y tiene razón. Su empresa vale más que mi salario anual. Ahora es vergonzoso. Sonreí al teléfono. Donald, acabo de enviarle algo a tu abogado. Tal vez quieras consultarlo con él antes de hacer más amenazas sobre mi empresa. ¿De qué estás hablando? Digamos que tus archivos de correo electrónico no son tan privados como creías. Llama a tus abogados o el próximo correo electrónico que envíe será a tu jefe. Me pregunto cómo se sentiría acerca de todos esos contactos corporativos que dices haberme dado. La línea se quedó en silencio. Luego se cortó. Clic. Sarah todavía estaba revisando los correos electrónicos de Donald cuando Rachel irrumpió en la oficina, pálida. Julia, tienes que ver esto ahora mismo. Metió su tableta frente a mí. En la pantalla había un borrador de comunicado de prensa de la empresa de Donald que anunciaba su ascenso a director financiero a partir del próximo mes. De repente, todo encajó en su lugar. El momento de su aventura con Amber, los movimientos calculados con nuestras cuentas, la agresiva estrategia legal. No se trataba solo de dejarme. Estaba haciendo limpieza para su ascenso. Hay más. Rachel deslizó el dedo hacia otro documento. Amber no es solo una novia cualquiera. Es la sobrina del CEO. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Donald no se había enamorado de una mujer más joven. Había orquestado una relación con la sobrina del CEO para asegurar su ascenso. La casa del lago, el dinero robado, incluso las amenazas sobre Emma.
Todo era parte de su plan para comenzar su nueva vida como director financiero con su perfecta y bien conectada joven esposa. Sara levantó la vista de su laptop. Julia, encontré algo más. La fusión de la empresa en la que Donald ha estado trabajando involucra a uno de tus mayores competidores comerciales. Si se convierte en director financiero, tendrá acceso a información que podría dañar seriamente a tu empresa. Mis manos se cerraron en puños. Donald no solo estaba tratando de lastimarme personalmente, se estaba posicionando para destruir todo lo que había construido. Pensé en todas esas noches que había pasado en su oficina en casa, diciendo que estaba trabajando en documentos de fusión. ¿Había estado revisando los archivos de mi empresa en su lugar? Revisa la actividad de mi red doméstica, le dije a Rachel. Concéntrate en cualquier intento de acceder a los servidores de mi empresa. Mientras Rachel trabajaba, Sara hizo otro descubrimiento. Mira estos correos electrónicos entre Donald y Amber de hace 6 meses. Estaban planeando esto antes de que Emma siquiera caminara. Amber escribió: una vez que seas director financiero, podemos usar la información privilegiada para sacar del mercado a la empresa de Julia. El tío Robert dice que ayudará. Me sentí enferma al pensar en cómo habían conspirado contra mí mientras yo cuidaba a nuestra hija recién nacida. Pero su arrogancia los había vuelto descuidados. Habían dejado un rastro de evidencia que podría hundir no solo el ascenso de Donald, sino también la reputación del CEO. La voz de Rachel interrumpió mis pensamientos. Lo encontré. Múltiples intentos de acceder a los servidores de tu empresa desde la laptop de Donald. No logró superar tu seguridad, pero lo intentó. Eso es espionaje corporativo, dije. Me puse de pie y me acerqué a la ventana, observando a Emma jugando en su corralito con su elefante de peluche favorito. Donald se creía tan inteligente, usando su relación con Amber para asegurar su futuro, pero había olvidado la lección más importante en los negocios. Nunca subestimes a tu oponente. Sara, me volví hacia mi abogada. Redacta un correo electrónico a la junta directiva de la empresa. Incluye evidencia del intento de espionaje corporativo de Donald y la participación del CEO en el uso de información privilegiada para atacar a un competidor. Agrega las imágenes de seguridad de Donald robando activos de la empresa de la Casa del Lago. ¿Qué hay de Amber?, preguntó Rachel. Sonreí con severidad. Oh, creo que la junta estará muy interesada en saber cómo su CEO usó a un miembro de la familia para ayudar a orquestar el espionaje corporativo, ¿no crees? Justo cuando nos preparábamos para enviar el correo electrónico a la junta, mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad de la Casa del Lago. Donald había regresado y no estaba solo. No solo estaba Amber con él, sino también su tío Robert, el CEO. Estaban llevando cajas a la casa, más de mis pertenencias, sin duda. Espera, le dije a Sara, mirando la transmisión en vivo. Veamos qué están haciendo primero. A través de las cámaras de seguridad podíamos verlos en la sala de estar. El audio era nítido, otra característica que Donald desconocía. Estaban celebrando, con copas de champán en la mano. Por el futuro director financiero, Robert levantó su copa hacia Donald y por mi hermosa sobrina, que ayudó a que todo esto sucediera. Julia no tiene ni idea de lo que le espera, rió Donald. Mañana por la mañana, la junta anuncia mi ascenso y por la tarde, nuestro equipo legal tendrá el control de las cuentas de su empresa para fines de auditoría. En un mes, su negocio no valdrá nada. Y la mejor parte, intervino Amber, es que cree que la Casa del Lago es su mayor problema. Espera a que se entere de las cuentas en el extranjero. Me quedé helada. ¿Qué cuentas en el extranjero?, pregunté. Los dedos de Rachel volaron sobre su teclado. En minutos, su rostro se ensombreció. Las encontré. Donald ha estado canalizando dinero de sus cuentas conjuntas a cuentas en el extranjero durante meses. No solo el fondo universitario de Emma, de alguna manera, logró desviar casi $300,000. Esto era más grande de lo que había pensado. Donald no solo había estado planeando dejarme,
sino que había estado robando sistemáticamente a nuestra familia durante meses. El drama de la Casa del Lago era solo una distracción de su plan mayor. Pero entonces Robert dijo algo que me heló la sangre. Una vez que la empresa de Julia se hunda, nuestra fusión se realizará sin problemas. Su cuota de mercado se dividirá entre nuestras subsidiarias y ese molesto modelo de negocio ético suyo no será más que un recuerdo. Mi empresa no solo era exitosa, sino que estaba revolucionando toda su industria con nuestro compromiso con las prácticas sostenibles y el trabajo justo. Esto no se trataba solo del ascenso de Donald o de su aventura. Querían destruir todo lo que había construido porque amenazaba su forma de hacer negocios. Envía el correo electrónico, le dije a Sara. Pero primero agrega una cosa más. Accede a la contraseña del servidor de respaldo, el cumpleaños de Emma, y adjunta el archivo marcado como seguro. Los ojos de Sara se abrieron como platos cuando abrió el archivo. Contenía años de documentación sobre prácticas cuestionables en la empresa de Donald, información que había recopilado mientras administraba. Lo guardé como un seguro, sin pensar que realmente lo necesitaría. Julia, interrumpió Rachel mirando su pantalla. Donald acaba de intentar acceder a los servidores de nuestra empresa de nuevo, desde la Casa del Lago. Se está desesperando. Observé a través de la cámara cómo Donald se excusaba para ir a la oficina de la casa, mi oficina. Se sentó en mi escritorio, probablemente intentando piratear mis cuentas comerciales de nuevo. Pero esta vez, nuestro equipo de TI estaba listo. Habían creado un portal falso, haciéndole creer que estaba teniendo éxito. Déjalo entrar, le dije a Rachel. Deja que piense que ha ganado, porque en unos 10 minutos ese correo electrónico a la junta directiva saldrá y todo su castillo de naipes se derrumbará. Sara levantó la vista de su laptop. Correos electrónicos listos. ¿Debería presionar enviar? Eché un último vistazo a la transmisión de seguridad. Donald, Amber y Robert todavía estaban celebrando su victoria imaginaria. Hazlo. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba. A los pocos minutos de que Sara enviara el correo electrónico, el teléfono de Robert sonó. A través de la transmisión de seguridad, vimos cómo su rostro se ponía ceniciento mientras escuchaba lo que supuse era la reacción inmediata de la junta. ¿Qué quieres decir con reunión de emergencia?, gritó al teléfono. ¿Quién envió qué evidencia? Donald tomó su propio teléfono, presumiblemente revisando su correo electrónico. El color se le fue del rostro. ¡Los servidores! Ella sabía, Julia sabía que estaba intentando acceder a ellos. Se pone mejor, le susurré a Sara mientras veíamos la escena desarrollarse. Espera. Justo en ese momento, el teléfono de Amber comenzó a sonar con notificaciones. Alguien había enviado anónimamente sus mensajes privados de Facebook a todos los miembros de la junta, esos en los que se jactaba de ayudar a Donald a robar información corporativa. La cámara de seguridad captó el momento exacto en que su celebración se convirtió en pánico. Robert gritaba al teléfono. Donald intentaba cerrar su laptop frenéticamente y Amber estaba llorando, con el rímel corriendo por su rostro. Luego llegaron las sirenas, coches de policía que se detenían frente a la Casa del Lago con las luces intermitentes. Resulta que el espionaje corporativo y el fraude financiero son delitos graves. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tomé a Emma y la abracé mientras mirábamos a través de las cámaras. ¿Ves eso, pequeña? Eso es lo que sucede cuando la gente subestima a tu mamá. Lo último que vi antes de que se cortara la transmisión fue a Donald siendo esposado, todavía gritando sobre cómo la casa era suya. Las consecuencias fueron espectaculares. En 24 horas, Donald y Robert fueron despedidos. La investigación de la Junta descubrió incluso más de lo que yo sabía, no solo sobre el complot contra mi empresa, sino también sobre años de prácticas fraudulentas. La participación de Amber en el espionaje corporativo destruyó su incipiente carrera. Lo último que supe es que se había mudado de vuelta con sus padres en Ohio. Las cuentas en el extranjero fueron congeladas e investigadas.
Cada centavo que Donald había robado fue devuelto con intereses. Y la Casa del Lago, resulta que intentar robar activos de la empresa es una excelente manera de perder cualquier derecho sobre la propiedad. La escritura fue transferida a mi nombre, donde debería haber estado desde el principio. Donald intentó disculparse, enviando largos correos electrónicos sobre cómo se había perdido a sí mismo, cómo había sido seducido por el poder y una mujer más joven. Nunca respondí. Los papeles del divorcio eran claros. Perdió todo lo que intentó robar y más. La evidencia de su espionaje corporativo significaba que nunca volvería a trabajar en finanzas. En cuanto a mí, el modelo de negocio ético de mi empresa atrajo aún más inversores después del escándalo. Nos expandimos a mercados que la empresa de Donald había dominado y nuestra reputación de integridad atrajo a clientes que habían perdido la fe en las corporaciones tradicionales. Emma y yo pasamos los fines de semana en la Casa del Lago ahora, creando nuevos recuerdos. A veces, cuando estoy sentada en la terraza, viéndola jugar, pienso en el correo electrónico engreído de Donald con esa foto. Pensó que estaba anunciando su victoria, pero en realidad solo estaba documentando el comienzo de su caída. Guardé ese correo electrónico, por cierto. Está enmarcado en mi oficina, un recordatorio para nunca subestimar a una mujer que ha construido algo que vale la pena proteger.